Qué gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios contigo. Deseo que este mensaje sea de mucha bendición. La cita de hoy la encontramos en Efesios 1:7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este versículo se refiere a Jesús. Dios, en su gran amor, nos predestinó para ser hijos suyos. Fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, con el objeto de ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él, bendiciéndonos con toda clase de bendición espiritual, de modo que se reconociera y alabara esa gracia con que nos hizo aceptos, ese favor no merecido para que fuéramos recibidos por Dios. Esto es en resumen la introducción de la carta a los Efesios, donde el punto clave para entender la obra de salvación la encontramos en los versículos 6 y 7 del capítulo 1. Se trata de que la gracia de Dios se derramó abundantemente sobre los que pertenecemos a Jesús. Por esa gracia es que somos partícipes de la salvación. La gracia de Dios, el apóstol Pablo lo identifica como un gran tesoro, una riqueza espiritual. Se muestra y se aplica en nuestra vida por medio de Cristo y solo por Cristo, porque en Él tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados por su sangre. La redención es una palabra del latín, redemptio, compuesta por el prefijo re, que significa de nuevo, reiteración, movimiento hacia atrás o a la inversa, y la palabra emere, que significa comprar, ganar, tomar u obtener. Así que la redención es la acción de comprar de nuevo. Se utiliza para indicar la acción de que se libera a un esclavo, a un cautivo, es decir, se paga el precio de su rescate. Estando nosotros cautivos en el pecado y por Satanás, aún bajo maldición, lejos de Dios, Dios nos escogió para recibir esta redención, misma que ha sido anunciada en su palabra. Dice el Salmo 130, versículos 7 y 8. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Dice el Salmo 111, versículo 9. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre su pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Poco después del nacimiento de Jesús, Él fue presentado en el templo, conforme a la ley de Moisés. Entonces hubo dos encuentros con siervos de Dios, que confirman que venía la redención a este mundo. El primero fue con Simeón, un hombre justo y piadoso sobre quien estaba el Espíritu Santo, quien le reveló que no moriría sin antes ver al ungido de Dios. Entonces, en el templo, al encontrar a Jesús, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora puedo morir en paz, pues mis ojos han visto la salvación. El segundo encuentro fue con Ana, una mujer que hablaba la palabra, que servía de día y de noche en el templo con oraciones y ayunos, quien daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El sacrificio de Jesús como ese ungido, ese Cristo, sería el pago por nuestro rescate. Su sangre es la única idónea para pagar por el pecado de todos. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El sacrificio de Jesús hace el cambio espiritual en nosotros que creemos en su obra. En el texto a los Hebreos y la carta a los Colosenses así se confirma. Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Colosenses 1, 13 y 14 dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La obra de Cristo, la redención, tiene como resultado que vivamos libres del pecado. Fuimos comprados por el precio de su sangre, ya no somos esclavos, pero ahora le pertenecemos a Él, pues nos adquirió para bendecirnos y vivir en su abundante gracia. La primera carta a los Corintios expone que Cristo es hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Que el Señor te bendiga.